Y Venezuela, o sea, fue un tema, vamos a hablar así, al principio del funcionamiento del Parlasur y lo sigue siendo hoy. O sea, un país marcado por situaciones bastante extremas, ¿no? Y este fundamentalismo basado, digo, en intereses. Así que vamos a tratar con Osvaldo Mercury entre otros temas. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Venezuela sigue siendo el mismo problema desde el principio del Mercosur. Sí, y agravado, por eso hemos impedido, democráticamente hablando, que Venezuela asuma la presidencia del Mercosur, en función no de los últimos acontecimientos, sino de los acontecimientos que venían sucediendo en Venezuela ya del tiempo de Chávez y agravado con Maduro. Es un régimen totalmente antidemocrático, es un régimen autocrático y el padecimiento del pueblo en general de Venezuela es gravísimo. Una comisión nuestra, yo no he podido concurrir por razones de agenda, fue a visitar a los presos políticos y ni siquiera los pudieron visitar. Y han visto las colas que hemos visto en algunos videos acá, para de 3, 4 cuadras llegar a comprar un elemento, un analgésico, y como no pertenecen al partido bolivariano, negárselo entre algunas cosas. Terrible, terrible. ¿Por qué se extendió tanto este régimen venezolano? Porque si uno transita la historia de Venezuela, que ha tenido, como todos los países latinoamericanos, sus altibajos, ¿no es cierto? Pero ha habido alternancia de presidentes, no sé, uno recuerda a Carlos Andrés Pérez, a Lucinchi, sí, y a tantos otros, ¿no es cierto? Y había unas alternancias democráticas, con sus bemoles, insisto, pero, bueno, no duraron de esta manera lo que ha durado este régimen. ¿A qué se debe esto? O si se ha equivocado tanto el pueblo venezolano, o ha sido engañado de tal manera. Yo lo que creo que es un fenómeno del populismo que ha ocurrido fundamentalmente en América Latina y América del Sur. Lo tuvimos en Argentina hasta hace poco. Claro, pero Osvaldo, convengamos que en ese sentido hay que ser honesto y hay que diferenciar muchísimo al kirchnerismo de yo no quiero compararlo, pero Maduro. Íbamos, si hubiese ganado la continuidad de un régimen, no de un gobierno. No digo que hubiésemos llegado a Venezuela para nada. Porque el militarismo de Venezuela, allá gobierna el partido militar, claro, con Chávez. Claro. Y han querido hacer una revolución que tal vez en un principio ha sido auspiciosa, ha sido progresista, en función de un retraso que había con respecto, digamos, al ascenso social. Pero evidentemente después se convirtió en un régimen autocrático y yo diría ya dictatorial. Por eso el mismo presidente Macri ha pedido la suspensión de la participación en el Mercosur, y no hablo de romper relaciones ni mucho menos, pero nosotros en el Parlasur como organismo vamos a dejar asentado perfectamente, y lo venimos haciendo en todos los meses que sesionamos y en forma ininterrumpida, nuestro repudio a la actitud, digamos, del régimen de Maduro, porque ahí también concurren con un esfuerzo enorme y se debate en el recinto los parlamentarios de la oposición que ganaron la última elección, que son los oficialistas, pero contrarios al gobierno de Maduro, y las cosas que nos cuentan son terribles y que vimos nosotros cuando fuimos, no yo, sino otros compañeros de distintos partidos políticos, pero también de otros países cuando visitaron Venezuela hace no más de un mes. Ahora, entiéndase esta pregunta con toda la prudencia del caso, sí. La voy a formular justamente para que no haya ningún tipo de confusión. Algunos países líderes, estoy hablando del primer mundo, con una mínima presión, y por eso hablo de la prudencia, para no confundir con otras épocas donde propiciaban golpes de Estado, sí. Con una mínima presión política, podrían haber favorecido el corrimiento de este régimen, por así decirlo. Digo, ¿hubo alguna complicidad de países líderes en esa materia por intereses económicos, simplemente por el petróleo? Hablemos de eso. Petróleo, intereses económicos. De la continuidad. Pero también hay que decir algo, es decir, hay una grieta enorme. Hay un sector chavista, madurista, donde la ideología prevalece sobre la necesidad que tiene la gente. Y después hay un sector democrático, que es mayoritario, que no ha querido en ningún momento, tanto Capriles y otros líderes, que muchos van al Parlasur y son diputados del Parlasur,
no han querido provocar un cisma mayor, excepto una asistencia de ayuda humanitaria que ganamos en la última sesión, mayoritariamente, con el voto de casi todos, menos del oficialismo venezolano, para que haya una ayuda humanitaria, que se le cambió el nombre, pero que significa, desde el punto de vista sanitario, proveer de medicamentos elementales como los hipertensores, medicamentos para otro tipo de cuestiones que tienen que ver con temas graves como los oncológicos, donde faltan, o hay que tener mucho dinero o hay que ser del régimen para poder adquirirlos y tenerlos. Osvaldo, sé que la política no está alejado de la política interna, ¿no? De la política, o sea, el Mercosur o el Parlasur no lo aleja. ¿Cómo está hoy en particular la provincia de Buenos Aires con estos cambios tan de forma, cambios culturales, diría yo, que está llevando adelante la gobernadora, servicio penitenciario, policías involucrados en ciertos hechos? Por fin, después de muchos años, la gobernadora ha tomado las riendas de una provincia que necesita ser gobernada, sin ningún tipo de complicidad y sin ningún tipo de interés personal, sino gobernar en serio, sin pretender después ser presidenta. Entonces es la única forma de gobernarla bien. Y esto creo yo de que nos favorece a los bonaerenses, una provincia desprovista de un sistema federal coparticipativo donde usted paga los impuestos y apenas recibe el 10%, donde estamos bajo una constitución federal pero que no se aplica en la provincia, ni en ninguna provincia, pero la más afectada es la provincia de Buenos Aires, 40% del producto que los bonaerenses trabajamos y aportamos. Un ejemplo que lo doy siempre, de 100 pesos que usted paga como impuesto nacional apenas recibe 10. Esto es discriminatorio. ¿Y a futuro cómo se ve, Osvaldo, esto? Bien, bien. Pensándolo, vamos a pensar en el 2017. Bien. ¿Cómo se ve? Muy bien, se ve muy bien. Yo que la recorro y hablo por mí, pero puedo hablar por miles de compañeros y no compañeros, visitando, recorriendo, haciendo lo que se llama vocerías, los diputados, los senadores, y timbreando esto que parece novedoso, pero que no es tan novedoso, antes tenía otra forma. Es donde se toma trato directo, no con la intermediación del político barrial, sino en forma directa con la sociedad en general, llámese sociedad de fomento, sectores parroquiales, entidades bien públicos, donde vemos la real necesidad de la gente, y la gente que tiene esperanza. Y la ve a Vidal, gobernadora, sin ningún tipo, digamos, de ataduras y con la valentía de afrontar todo lo que está haciendo en este momento, que es de público conocimiento. Se está dando un fenómeno, ¿no? Ya estamos, parémonos en el 2017, ya estamos en el 2017, ubiquémonos un poco imaginariamente en eso. Se está dando un fenómeno muy particular en la política argentina. Primero, una gobernadora mujer, ¿no? Ya el hecho de decir gobernadora, pero ratifiquémoslo. Mujer en la provincia de Buenos Aires, con una imagen varios puntos por encima, una imagen y también una aceptación de la gestión, varios puntos por encima de un presidente que también tiene un alto porcentaje de aceptación en la sociedad. ¿Cómo lo lee políticamente usted a eso? ¿Puede llegar a ser también un problema mismo para las aspiraciones políticas, ¿no?, de los hombres políticos, de los cuales usted es uno? No, para nada, porque venimos de un proceso muy difícil, de 12 años, y pretender, digamos, hacer cuestiones que son humanas, sectoriales, en función de que yo haga un mejor gobierno para después ser la otra cosa, no. Yo acabo de decir recién que la gobernadora, estos 4 años que le dio mandato al pueblo para gobernar, está gobernando con la aspiración de irse o de repetir, porque la Constitución se lo permite, pero ya no es un tema para que me compete opinar a mí, porque no lo sé, para hacer una muy buena gobernación y sacar a la provincia del desastre que se ha heredado, no del último gobierno, de los últimos 34 años, porque no hay que olvidarse que tenemos 34 años que gobernó el Perón, el 24 años gobernó el peronismo, 24. Y 8 años, o 28, y otro tanto el radicalismo. Y ayer en una charla en Quilmes, Remel de Nicós, Dante Sica y otros, lo asumíamos y lo asumimos como un error histórico de parte del peronismo, y lo asumo también como tal, porque he sido parte de las equivocaciones que hemos hecho en función de los malos gobiernos. Que todo no ha sido malo, que todo no ha sido peor, pero evidentemente el 28 o el 32% de pobreza no es solamente la consecuencia del mal gobierno de la época kirchnerista, sino también de otros gobiernos.
Qué importante es la autocrítica, Osvaldo. Y digo, ¿cómo se llevan ustedes, digo, el PJ, habla de compañeros, ¿no? Sí, digo, por supuesto. Y pienso en este momento, ¿cómo están los compañeros con el PRO dentro de Cambiemos? Bien. Ahí está un juego de palabras. No, bien. Pues primero aquello que está la patria, hay que unir a los argentinos, terminar con la grieta. Decía Perón, pero un argentino no era mejor que otro argentino. Es una frase, sí, es una frase. La gente se cansó de esa frase y después en la realidad ve que un político se pelea con el otro con el otro. La gente quiere mirar para adelante, quiere saber qué me toca ahora y qué le toca a mis hijos en función, digamos, de la educación, de la salud, de la alimentación. Y todo esto conforma de que está muy bien la historia para los historiadores, pero está muy bien el presente y el futuro para la gente. ¿Cómo ve a los intendentes, la nueva camada de intendentes? Porque la verdad que se dio una situación también un poco que muchos no creían que se iba a dar, ¿no? Destronar a, lo que se ha dado en llamar los varones del conurbano, pero gente muy tradicional en las intendencias, ¿no? Que usted sabe mucho de eso. Algunos se iban a ir por cuestiones cronológicas inclusive, pero había algunos que no se esperaba que perdieran en sus distritos. Y sin embargo, chicos jóvenes de distintos partidos que están dialogando mucho entre ellos y que están convergiendo mucho con María Eugenia Vidal, ¿no? Dos cosas. Hay un cambio generacional que no empezó ahora. El interior de la provincia, ya hace más de 10 años, lo hemos hablado con Jorge, en otros programas, comenzó hace mucho tiempo, intendentes de 27, de 30, de 35 años, exitosos. Sobre todo la mayoría peronistas, pero también muchísimos de la Unión Cívica Radical y algunos independientes. Sí, pero sobre todo el conurbano llamó mucho Pero la conurbano se produjo ese fenómeno, ese recambio generacional, pero que es fantástico, es formidable. ¿Y cómo los veo hoy? Bueno, sin conducción, juntándose, apoyando al gobierno, pues necesitan que el gobierno los apoye, pero también buscando una conducción que no encuentran porque el peronismo obviamente se ha quedado sin liderazgo y está fragmentado. Yo a veces elijo una frase vieja que puede caer mal, que la dice el 1 de julio de la Sota: el partido peronista o el peronismo murió el 1 de julio, cuando murió Juan Domingo Perón. Ahora vemos, 74, perdón, 1974, claro. 1 de julio. Claro. Ahora vemos, dice de la Sota, no lo digo yo, pero coincido, peronista de distintos signos, pero peronista al fin. Seguro. Falta, y vamos a seguir pensando un poco en el 2017, ¿llegará un poco más de autocrítica, que me parece que eso es muy importante, para madurar y crecer cívicamente? Y si no la hay, fracasaría, yo diría hasta el sistema democrático, no porque venga una dictadura, pero estaríamos llenos de hipocresía los argentinos. ¿Por qué no resolvemos las cuestiones hablando y dialogando? Una de las críticas que yo le hago al gobierno actual, al cual pertenezco también como sector peronista dentro de Cambiemos, que la mesa de concertación social, donde la iglesia, empresarios y gremios, tenía que haberse constituido hace 6 meses, 8 meses o al principio del gobierno, que no es cogobernar, es participar de una mesa común, porque los problemas heredados fueron tan grandes, pero enormes son todavía y mucho más se van descubriendo todos los días, que debían haberse sentado antes, como ya se han sentado gremios y gobiernos. Falta la iglesia, pues la iglesia está inspirando a que se sienten todos. Yo creo que es algo muy necesario, importante y en crisis, mucho peores que las de ahora, eso ha ocurrido con un éxito enorme. Pero, Osvaldo, convengamos una cosa, en la política está habiendo un recambio generacional. Sí. En el sindicalismo es un poquito más morosa la cosa, pero bueno, también se está viendo un recambio generacional, incluso de metodologías, de cuestiones laterales también. En el empresariado, yo no sé si generacional puede ser, pero la mentalidad sigue estando ahí un poquito anquilosada. Sí. Yo lo que sigo viendo, pero en general, todavía nichos de mezquindades sectoriales. Sí. Me parece que eso es lo que impide el famoso acuerdo nacional. Bueno, las son inherentes al hombre. El hombre quiere acaparar siempre fortuna o quiere acaparar poder. Bueno, pero la Argentina, desde su propia condición humana, individualista. Pero la Argentina necesita unir. Por eso desde el gobierno hay que
instigarlos a que se junten, que charlen, que conversen y resolver las cuestiones. Pero que Macri le acaba de decir, rómpanse el traste, Sí, porque se lo dijo sí, así. clarito. Pero parece que pasó de largo, entró por esta oreja y salió por la otra. No, van a tener que reaccionar, Uno cuando va al supermercado, yo lo veo. Porque para dar 1.000 pesos... En el supermercado un lo veo, yo voy al supermercado, pues una persona normal como cualquiera. Yo voy con el changuito y la gente que compraba así, compra poco, y gente de poder adquisitivo. Inclusive hay gente de poder adquisitivo que puede comprar, pues si no va al otro supermercado. Esa concentración de los empresarios supermercadistas u otros, tendrá que plasmarse en una realidad. Primero, el bien común, porque si no tenemos la condición del bien común podemos atravesar una crisis que va a ser grave. Y como ya hemos superado la crisis, tenemos que trabajar para la solución de los problemas. Un desafío, iba a plantear en estos 2 minutos que nos quedan, un desafío o un sueño, Osvaldo, para el 2017. Que nos unamos todos los argentinos y que gane el que gobierne mejor o que tenga la propuesta mejor. Creo que la propuesta mejor la tiene Cambiemos fundamentalmente, pero también otros la tendrán y la gente tendrá la oportunidad para mejorar sus condiciones de vida eligiendo a los mejores representantes. Jorge, el productor nos regala 2 minutos todavía, entonces aprovecho para Osvaldo, que es un hombre Parlasur, Mercosur, y ya en el otro reportaje lo estuvimos hablando. Apelo a su poder de síntesis con respecto a Mercosur, ya sabemos que es un defensor del Mercosur. Ahora, por el otro océano, sigue planteando la idea de una integración. ¿Cómo podemos, para que no choquemos otra vez, ¿no? Integrarnos, ¿no es cierto? La Liga del Pacífico. Y yo presento un documento que lo he hecho público y lo hago público permanentemente por todas las redes sociales y en el Parlasur, que tenemos que salir de la lógica únicamente del encierro del Mercosur, abriendo corrientes aduaneras con Europa y con Asia. Es fundamental, y con la Alianza del Pacífico. Porque si usted mira el mapa, es más fácil llegar por el Pacífico. Bueno, yo lo estoy planteando, y creo que lo estoy planteando interpretando la voluntad del gobierno y la voluntad de mucha dirigencia política, pues encerrado vivimos con lo nuestro, abierto en un mundo globalizado, o comercializamos con lo que nos conviene para nuestro bienestar del pueblo argentino. Tenemos un minutito más, ahí nos está marcando... se recompuso con Uruguay y Brasil, algo que habíamos hablado oportunamente, Osvaldo, que estaba muy quebrado todo, hoy por hoy, eso es importante. Se recompuso y viabilizamos muchos conflictos, por eso sesionamos, trabajamos en comisión, no solamente en Montevideo, sino en toda la región. Bien, y ya para cerrar, doy fe que va al supermercado, Osvaldo, porque nos hemos cruzado en el barrio, en algún lugar puntual. Así que doy fe. Porque además cocino y me encanta y quiero comprar lo que cocino. ¿Y se aconseja que comprar? ¿Van a precios cuidados? No. Gracias, Osvaldo. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Pausa, ya volvemos.